Bueno, buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Vamos en esta mañana a consultar en nuestra Biblia, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículos 13 y versículos 14. Ahí vamos a tener nuestra meditación el día de hoy. Segundo de Crónicas 7, 13 y 14. Dice así la palabra del Señor: Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. El tema de este mensaje lo he titulado ¿Cómo recibir la bendición de Dios? Todos queremos ser bendecidos. Todos deseamos, todos anhelamos la bendición de Dios. Pero ¿qué es lo que hace falta a nuestra vida? ¿Qué es lo que le hace falta a nuestra familia para que reciban o para recibir la bendición de Dios? Estamos viviendo tiempos de pandemia, tiempos difíciles, de dolor, de muchas cosas que quieren afectar nuestro estado de ánimo, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Pero nosotros podemos vivir bajo la bendición de Dios. La respuesta a los problemas que estamos viviendo, la respuesta a la crisis, a la peste que estamos viviendo, no está en nuestro presidente, no está en el sistema médico. La respuesta a nuestra necesidad está en Dios, está en nuestro Dios. Parece que nuestros cielos están cerrados, hay escasez, no hay prosperidad, parece que la langosta está consumiendo nuestra tierra. Hay situaciones que están minando las bendiciones de Dios en nuestras vidas y en nuestras familias. ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta? Bueno, la palabra del Señor nos da la respuesta. La palabra de Dios tiene la respuesta a nuestras preguntas, a nuestras inquietudes. Dice el versículo 14, si se humillare mi pueblo. El primer requisito para recibir la bendición de Dios en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra sociedad, en nuestra nación o en el mundo, es humillarnos, humillarnos. El verbo humillarnos en hebreo significa traer abajo, postrarnos, doblar las rodillas. Es la acción de un súbdito ante un rey. Pero es Dios hablando y nos indica la actitud o la manera en que debemos de acercarnos a Dios. ¿Cómo debemos hacerlo? Postrándonos delante de Él. Es bueno físicamente arrodillarnos delante de Él, pero el corazón, la actitud, ¿cómo es nuestra actitud cuando nos acercamos a Dios? Debemos seguir el ejemplo del publicano. En el libro de Lucas tenemos un ejemplo de dos hombres que llegaron al templo, dos varones que subieron al templo y subieron a orar. Pues al templo se llega a buscar a Dios, se llega a orar. La Biblia dice que uno era fariseo y el otro era publicano. Y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo y decía, Dios,
te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ni como este pecador. No soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Fíjense cómo estaba el corazón y cuál era la actitud de este hombre al acercarse a Dios. Arrogancia, soberbia. Y el publicano, dice la Biblia, que ni aún se atrevía a entrar hasta el altar, sino aún estando lejos, dice que no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo. Estaba humillado, sabía delante de quién se estaba presentando, sino que se golpeaba el pecho y decía: Dios, sé propicio a mí, pecador, ten misericordia de mí. Y Jesús dice que este hombre fue justificado, salió del templo justificado, y no así el fariseo. ¿Por qué? Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y cualquiera que se humille será enaltecido. Por eso la palabra de Dios dice, Dios mismo dice: si yo envío pestilencia a la tierra, si yo envío pandemias a la tierra, pero dice, si se humillare mi pueblo. Humillarse significa reconocer nuestros pecados y arrepentirnos. Si se humillare mi pueblo, mis hijos, mi iglesia. Iglesia, tenemos pecados de los cuales debemos de arrepentirnos. ¿Cómo está tu conciencia en el estado espiritual en el que te encuentras en estos momentos? ¿Cómo está tu conciencia? ¿Crees que lo que estás haciendo es lo que Dios quiere? ¿Crees que lo que estás haciendo es lo correcto delante de Dios? ¿Que no tienes pecados? Muchas veces son las zorras pequeñas, como dice la Biblia. Las zorras pequeñas echan a perder las grandes viñas. Pecados que a veces a lo mejor ni los consideramos pecados, pero delante de Dios es pecado. Fíjense nada más, ¿a quiénes son los que Dios quiere ver de rodillas y humillados delante de Él? ¿No es a su pueblo? ¿No dice, si se humillare mi pueblo? ¿A quién le dijo Jesús, yo estoy a la puerta y llamo? Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿No es acaso a la iglesia? Es a la iglesia a la que Dios está llamando a humillarse. Es a la iglesia a quien Dios está llamando a abrir su corazón. Es al pueblo de Dios a quien Dios está llamando a humillarse. ¿Qué es la humildad? La humildad no es ser pobre, no tiene que ver con nuestro estado social, no tiene que ver con nuestra condición económica. La humildad tiene que ver con nuestro corazón, con nuestro corazón. ¿Qué piensa Dios sobre nuestra soberbia? A una iglesia en Apocalipsis, a la iglesia de la Odisea, Dios le dice, la iglesia dice, tú dices, dice la palabra, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y Dios le dice, tú eres un desventurado, miserable, pobre,
ciego y desnudo. Fíjense cómo se veía la iglesia, cómo se veían los cristianos, cómo se veían los hermanos y cómo los miraba Dios. Ellos decían, nos hemos enriquecido, nos ha ido bien, hemos prosperado, tenemos solvencia. Y Dios dice, desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Necesitamos humildad, hermanos, humildad. Debemos de caminar y de volver a Dios con humildad. Reconocer que tal vez nuestro corazón se ha llenado de soberbia, de autosuficiencia, de altanería. Dice el profeta Miqueas, oh hombre, Él te ha declarado qué es lo que quiere de ti. Amar, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Humillarte ante tu Dios. Sí, Pablo dice que nada hagamos por contienda, que nada hagamos por vanagloria, antes bien con humildad, considerando a nuestro hermano superior a nosotros. Superior a nosotros. Humillación, humildad. ¿Cómo podemos quitar la soberbia que hay en nuestro corazón? El salmista decía, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién podrá reconocer sus propios errores? Y decía, líbrame de los que me son ocultos. Preserva a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoree de mí, que la arrogancia, que el orgullo, que la soberbia no se enseñoree de nosotros. Necesitamos humildad, hermanos, necesitamos humildad. Dice el apóstol Pedro, humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. A su tiempo Dios va a exaltar, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y quiero llevarle algunos ejemplos, quiero mostrarle algunos ejemplos de hombres que se sintieron arrogantes, que se ensoberbecieron, se enorgullecieron, pero después reconocieron su pecado de arrogancia, clamaron a Dios y Dios los escuchó. Y el primer ejemplo lo encontramos en el segundo libro de Crónicas, ahí donde estamos en el 7, vamos al 12, segundo de Crónicas capítulo 12, versos 5 al 7, les voy a leer este pasaje, versos 5 al 7, dice, entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac. Y les dijo, así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey, ¿qué hicieron? Se humillaron y dijeron, justo es Jehová. Y vean, ¿qué sucedió cuando ellos se humillaron? Verso 7. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo, se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Cambió la situación. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hizo a Dios cambiar? La humildad, la humildad. Por eso aquí vemos la importancia de humillarnos, la importancia de caminar en humildad delante de Dios todos los días.
en el capítulo 32 del mismo libro, capítulo 32, versículos 25 al 26. Versículo 24, empezamos. Dice: en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte, enfermedad de muerte. Estamos en peligro de muerte, estamos en riesgo de muerte. Ezequías enfermó de muerte. ¿Pero qué hizo? Oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Verso 25, mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón. Y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló y los moradores de Jerusalén, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Primero se enalteció su corazón. Se enalteció su corazón. Él estaba enfermo de muerte. Pero después de haberse enaltecido su corazón, ¿qué hizo? Se humilló. Yo creo que todos nosotros hemos sido arrogantes. En la mayoría hay arrogancia en el corazón. Pero si nosotros nos humillamos, como dice Dios mismo dice: si se humillare mi pueblo. Necesitamos humillarnos delante de Dios. En el capítulo 33, verso 9. Ahí enseguida, capítulo 33, verso 9 dice: Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Maldad, pecado, injusticia. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Miren, Jehová habla y el pueblo no escucha. Dios habla y la iglesia no escucha. 11. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Atado con grilletes, con grillos y con cadenas, y lo llevaron a Babilonia. Verso 12. Mas luego que fue puesto en angustias, ¿qué hizo Manasés? Oró a Jehová su Dios. ¿Qué más hizo? Humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Oró a Jehová, pero ¿cómo oró? Humillado. Verso 13. Y habiendo orado a él, fue atendido. Cuando el cristiano ora, Dios atiende. Dios está atento a las oraciones de los justos, de los que se humillan, ¿sí? El corazón contrito y humillado no despreciará nuestro Dios. Entonces dice que habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. ¿Qué tuvo que hacer? Humillarse delante de Dios. Si se humillare mi pueblo. Necesitamos, hermanos, para recibir la bendición, para recibir lo que Dios tiene para nuestras vidas, los planes, los propósitos, las bendiciones, necesitamos humildad. Pero también no solamente dice si se humillare mi pueblo, también dice y oraren en el 7:14 dice y oraren. Qué importante, hermanos, la oración. La oración es un privilegio muy grande. Cuando oramos,
nos dirigimos al Dios eterno, al Dios soberano, al soberano de los reyes de la tierra. Nos acercamos al Dios glorioso, al Dios majestuoso. Nos acercamos cuando oramos. Pero lo asombroso de esta gran bendición, de este gran privilegio, es que oramos muy poco o casi nada. Casi nada. Cuando la oración tiene grandes bendiciones. ¿Qué es la oración? Es hablar con Dios, es platicar con Dios. Tenemos que orar, hermanos. Tenemos que orar. Es importante la oración. Es importante orar. Estamos acostumbrados a lo mejor a escuchar la palabra orar, pero no lo practicamos. Y la palabra orar tiene un significado importante: suplicar, interceder. Es importante, ¿sí? Orar e interceder. Dejar el pecado. Es muy importante notar cómo aquí dice: si se humillare mi pueblo y oraren. Oraren. Más adelante dice: yo oiré desde los cielos. Importante, hermanos, orar a Dios por nuestra nación, por nuestra ciudad, por nuestra familia, por nuestra iglesia, por nuestra congregación. No es hablar por hablar, no es hablar palabras vacías. Si queremos acercarnos a Dios y recibir la bendición de Dios, tenemos que aprender a orar. Hay muy poca oración en la familia o en nuestra vida. ¿Qué es lo que abunda en nuestra vida? A lo mejor la televisión, a lo mejor abundan las redes sociales, los juegos en línea, abundancia de música. Pero escasez en la oración. Y la oración es importante. Jesús dice, les enseñó una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Orar siempre. Y no desmayar. Muchas veces nos proponemos a orar. Decimos, vamos a orar, y empezamos una semana o 2 semanas y dejamos de orar. Y la oración es una necesidad. Y debemos de orar siempre y no desmayar. Como dice Pablo, orando en todo tiempo. En todo tiempo. Y Dios dice a Salomón, si mi pueblo se humillare y oraren. Hay la importancia de la oración. Ahora ya no hay oración, ya no hay reuniones de oración en la iglesia, en el templo donde nos congregamos, en el edificio. ¿Qué hacemos? A lo mejor ya no oramos. No, ahorita ahí en su lugar, es más, antes de la predicación, usted debió de haber tomado un tiempo para orar, un tiempo para clamar, un tiempo para interceder. Jesús dice, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre. Usted puede decir, es que yo estoy solo, o yo y mi hijo, yo y mi hija, o somos poquitos. No, pero Dios se manifiesta su gloria y su poder ahí donde hay 2 o 3. Y la oración va a traer vida, va a traer fortaleza, va a traer bendición a nuestra vida. ¿Por qué? Porque la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Tenemos problemas, tenemos necesidades, tenemos situaciones, estamos enfrentando adversidades. Pablo dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios con oración, súplica y acciones de gracias. Entonces, siempre la Biblia nos invita
a orar, a rogarle a Dios, a pedirle a Dios, a clamarle a Dios. Entonces hay que orar, pero con un corazón humillado. Si mi pueblo se humillare y oraren, y dice algo más, número 3, y buscaren mi rostro. ¿Cuál es la diferencia entre orar y buscar el rostro de Dios? Porque buscar el rostro de Dios es algo más intenso, es algo más determinante, es acercarnos a Dios, es querer anhelar, es querer desear, estar en su presencia, como decía el salmista, contemplar su hermosura, contemplar su belleza, contemplar su gloria. Porque Moisés, por ejemplo, era un hombre de oración. Oraba a Dios, platicaba con Dios, pero Moisés le decía a Dios, muéstrame tu gloria, quería ver el rostro de Dios. Y Dios le dijo, no hay hombre que viva, que vea mi rostro y viva. Pero la intención de Moisés era esa, el deseo de Moisés era eso, ver el rostro de Dios. Y Dios quiere que busquemos, que a lo mejor no lo vamos a ver, pero nuestra pasión, nuestra intención es ver el rostro de Dios, ver la gloria de Dios. Y era lo que anhelaba Moisés. Te ruego que me muestres tu gloria. Daniel también oraba a Dios, rogaba a Dios, dice, con ayuno, con silicio, con ceniza. O sea, era una búsqueda profunda. Es estar desesperado por la presencia de Dios, por llegar, por tener, por estar en la presencia de Dios. Es buscar el rostro de Dios. Entonces, ante la situación que estamos viviendo, muchas veces nosotros ponemos nuestra mirada en las autoridades, a ver qué va a hacer el presidente, a ver qué va a hacer el sistema de salud. Pero la Biblia dice que Dios nos ha dado autoridad a nosotros. Jesús juntó a sus discípulos, dice, y les dio poder y autoridad para echar fuera demonios y para sanar toda enfermedad, y los envió a sanar a los enfermos. Entonces nosotros tenemos poder y autoridad, y no vamos a esperar lo que dice el gobierno, lo que decidan las autoridades. Dios nos ha dado a nosotros el poder y la autoridad. Pero dice, es buscar en mi rostro. Hay que buscar, hay que tomar tiempo, apartar tiempo para buscar el rostro de Dios. Así como buscamos otras cosas, muchas veces buscamos el éxito, buscamos la realización de nuestras vidas, buscamos crecer profesionalmente, buscamos una mejor posición laboral, una mejor posición social, pero no tomamos tiempo para buscar el rostro de Dios. ¿Será que no creemos lo que dice la Biblia? Jesús dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. El que busca, halla. Y Dios nos invita, dice, si yo cerrare los cielos y enviare hambre o pestilencia, pero si mi pueblo se humillare y oraren y buscaren mi rostro. Y algo más, número 4, y se arrepintieren de sus malos caminos. Se arrepintieren de sus malos caminos. ¿Quién se va a arrepentir de sus malos caminos? Nosotros esperamos que los pecadores se arrepientan de sus malos caminos. Y Dios le está pidiendo a su pueblo, a su iglesia, que se arrepienta de sus malos caminos. ¿Qué es convertirse de los malos caminos? Significa dar la espalda a lo que nos ataba al mundo, a lo que nos ata al mundo, darle la espalda al mundo y volvernos a Dios. Volvernos a Dios, convertirnos, ¿sí?, de nuestros malos caminos, nuestra mala conducta, nuestro mal comportamiento, nuestro estilo de vida pecaminoso. Dios nos dice,
abandona tus malos caminos, abandona tu mala conducta, tu mal proceder, tu mal comportamiento. Arrepiéntete de tus malos caminos y se convirtiere mi pueblo de sus malos caminos. Sí, a veces hay cosas en el corazón que necesitamos quitar, que necesitamos cambiar. Es muy importante y Dios le pide a toda persona que quiera acercarse a Él que se arrepienta. ¿Sí? Si no estamos dispuestos a dejar nuestros pecados, la oración se vuelve una hipocresía. Si no estamos dispuestos a convertirnos de nuestros malos caminos, la oración se vuelve una hipocresía. ¿Saben qué dijo Jesús? Si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda. Ve, reconcíliate con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. No debe de haber pecado en tu corazón. No debe de haber resentimiento en tu corazón para buscar a Dios. Pablo dice, levantando manos santas, sin ira y sin contienda en nuestro corazón. Eso es arrepentirnos de nuestros malos caminos. ¿Estamos queriendo orar guardando pecado en nuestro corazón? ¿Crees que Dios se complace de las manos sucias al querer levantarlas en oración a nuestro Dios? ¿Qué sientes en tu corazón cuando tienes raíces de amargura contra tu hermano y haces oración a Dios, creyendo de que Dios no se da cuenta de lo que hacemos? Nos engañamos, nos engañamos. Por eso, ¿a quiénes le está pidiendo Dios que se conviertan de sus malos caminos? A su pueblo, a su pueblo, a sus hijos. Convertíos. Deje el impío su camino y los pecadores sus transgresiones. Pero nosotros también como pueblo, como iglesia, tenemos que renunciar, tenemos que dejar nuestros malos caminos. Dice Pablo, para que seáis hijos de Dios sencillos e irreprensibles. ¿Sí? Sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares. No solo se trata de llamarnos cristianos, sino de vivir como tales, como hijos de Dios. Muchas de las dificultades que afectan nuestra vida muchas veces son causadas o son consecuencias de nuestros malos caminos. Por eso Dios nos está invitando, Dios nos está llamando, ¿sí? Si mi pueblo se humillare y oraren y buscaren mi rostro y se arrepintieren de sus malos caminos. ¿Qué va a suceder si hacemos estas cuatro cosas? ¿Qué va a suceder? ¿Qué dice la Biblia en el verso 14? Número 1 dice, entonces yo oiré desde los cielos. Oiré desde los cielos. ¿Qué quiere decir? Que si no oramos, si no buscamos su rostro, si no nos humillamos, si no nos convertimos de nuestros malos caminos, oramos, solamente oramos, Dios no escucha la oración. Dios no escucha la oración. Hay un canto que antes se cantaba mucho. ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano?
Y luego dice, Dios no escucha la oración si no te has reconciliado. Lamentablemente, tristemente, Dios no escucha muchas de nuestras oraciones. Mientras el pueblo estaba en pecado, Dios no iba a escuchar. Mientras nosotros estamos en pecado, Dios no va a escuchar. Al contrario, enviaba juicio. Pero ahora Dios promete escuchar nuestras oraciones si tan solamente nos humillamos y reconocemos nuestros pecados y los dejamos. ¿Estamos orando? ¿Cuánto tiempo estamos orando? Y escuchen esta pregunta. ¿No estaremos orando en vano? ¿Realmente Dios nos está escuchando? O a lo mejor Dios no escucha porque no nos hemos arrepentido de nuestros malos caminos. Pero dice, entonces, cuando haces lo anterior, entonces yo oiré. Antes no. Primero tienes que humillarte y tienes que arrepentirte de tus malos caminos. Entonces Dios oirá desde los cielos. Y algo más. Oiré desde los cielos, dice, y perdonaré sus pecados. Esta es la segunda promesa que Dios da si hacemos lo anterior. Es una gran bendición. Mientras no nos humillemos ante la presencia de Dios, mientras no confesemos nuestros pecados, no podemos esperar que Él nos escuche y menos que Él nos perdone. Porque cuando nosotros oramos, cuando nosotros buscamos su rostro de corazón, entonces va a salir toda la malicia, todo el resentimiento, toda la amargura. Entonces vamos a poder amar. Entonces vamos a poder perdonar a los que nos ofenden, a los que nos hacen daño. Y entonces Dios nos va a perdonar, porque también dice que si nosotros no perdonamos, tampoco Dios nos perdona. Pero aquí Dios promete perdonarnos, ¿sí? Si nos volvemos a Él, confesando nuestros pecados. Decía el salmista, mientras callé, dice, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mi verdor se volvió como sequedades de verano. O sea, no había lluvia, no había cosecha, había escasez, sequedades de verano, ¿sí? Cielos cerrados. Pero dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Dice el sabio Salomón, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, alcanzará la bendición de Dios. Entonces, hermanos, Dios promete escucharnos, Dios promete perdonarnos, pero también dice algo más. Oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sanaré su tierra. Esa es la bendición de Dios. Hubo tiempos en la Biblia donde hubo hambre, y hubo hambre porque hubo sequía. Si hay sequía no hay siembra, y si no hay siembra no hay cosecha, y si no hay cosecha hay miseria, hay ruina, hay pobreza, hay escasez. Pero Dios dice, sanaré su tierra. La tierra estaba sufriendo terriblemente, pero Dios nos dice cómo recibir la bendición. Estamos en la necesidad de ser sanados. Necesitamos sanidad emocional, necesitamos sanidad espiritual, necesitamos sanidad física. Todos estamos necesitados de Dios, y es el momento de reflexionar y buscar verdaderamente el rostro de nuestro Dios. Hermanos,
Si queremos disfrutar de la presencia de Dios, debemos de buscar el rostro de Dios. Y para hacerlo, tenemos que seguir las instrucciones que nos da la palabra de Dios. Y las instrucciones que hemos visto en estos momentos. ¿Qué tenemos que hacer? Humillarnos. Es el número 1, humillarnos. Si se humillare mi pueblo. Número 2, orar. Y oraren. Número 3, buscar su rostro. Y buscar en mi rostro. Y número 4, y se arrepintieren de sus malos caminos. Si hacemos todo eso, ¿qué podemos esperar de Dios? Él nos escuchará. Yo oiré desde los cielos. Él nos perdonará. Perdonaré sus pecados. Él nos bendecirá. Él nos sanará. Y sanaré su tierra. Sanaré su vida. Sanaré su familia. Sanaré su matrimonio. Sanaré sus finanzas. Sanaré su nación. Si usted nos escucha por primera vez, tú también puedes buscar el rostro de Dios. Pero primero tienes que arrepentirte de tus pecados, de tus faltas. Tienes que humillarte delante de Dios y Dios te va a perdonar. No es nada más, a veces hemos escuchado oraciones o hemos orado de esta manera, ¿no? Yo declaro cielos abiertos sobre fulano, declaro cielos abiertos sobre mi familia, o declaro cielos abiertos sobre la iglesia y la congregación. Y bueno, es cierto que Dios es el único que puede abrir los cielos o cerrar los cielos. Pero muchas veces las actitudes de cada uno de nosotros es lo que determina si sobre nuestra vida tenemos cielos abiertos o cielos cerrados. Por más que yo declare cielos abiertos sobre tal persona, si esa persona es arrogante, si esa persona es soberbia, si esa persona no se arrepiente de sus malos caminos, Dios no va a abrir los cielos sobre esa persona. Aunque yo declare todo el día, toda la semana, todo el tiempo. Cada uno de nosotros, hermanos, está o depende de cada uno de nosotros, de nuestra actitud delante de Dios. ¿Cómo nos acercamos delante de Dios? Por eso, en esta mañana te invito, o te reitero la invitación que Dios te hace. Dios dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, hambre, escasez. Y si mandare a la langosta que consuma la tierra, lo poco que hay, porque no hay lluvia, la poca cosecha que hay lo va a consumir la langosta, o si enviare pestilencia. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia y se mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Todo eso, hermanos, parece que está sobre nuestra nación, sobre la tierra, sobre México. Pero Dios nos dice cómo recibir la bendición de Dios. Dios te bendiga. Busca a Dios con todo tu corazón. Humíllate delante de Dios. Conviértete de tus malos caminos y Dios te bendecirá. El Señor me los bendiga.